Hola a todos, soy el doctor Villar y bienvenidos a esta segunda parte de los agonistas y antagonistas opiáceos. Como les decía anteriormente, aquí lo que vamos a hablar es de características propias de cada uno de los opiáceos que conviene conocer a la hora de seleccionar uno u otro en base al efecto que queramos obtener y obviamente las condiciones médicas del paciente que vayamos a tratar. De todos los que existen, pues vamos a hablar de los que más se utilizan, sobre todo en Estados Unidos, ya que muchos de ellos, pues probablemente aquí les resulte complicado conseguir. Y incluso hay muchos que se pueden conseguir, pero por desconocimiento general que existe sobre este grupo, pues se usan muy poco. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el tramadol, que al no estar sometido a requerimientos legales sí se puede acceder fácilmente para usarlo en la clínica. Como ven, es un opiáceo sintético parecido al alcaloide natural de la codeína, que se identificó en la planta del opio. Y como digo, pues es de los que se usa frecuentemente en Colombia, quizás por ser el único que se puede comprar fácilmente, y pues se emplea como analgésico tanto para el dolor posoperatorio como el dolor crónico. Vean que tiene alrededor de un décimo de la potencia de la morfina, es decir, que hay que darlo a dosis 10 veces mayores, y por lo general se le considera como un analgésico débil, es decir, que se podría usar para dolores leves o moderados. No va a ser suficiente para tratar dolores severos. Como tienen ahí, es un agonista parcial de los receptores mu, y también interactúa con los otros, tanto el kappa como el delta. Tiene opiáceo tiene la peculiaridad de que su metabolito hepático, que es el O-desmetiltramadol, es incluso más activo por tener más afinidad que el propio tramadol por el receptor mu. Y eso pues va a explicar mucho la variación de eficacia que existe entre especies y entre animales según la capacidad que tengan de producir este metabolito. También leerán que actúa como inhibidor débil de la recaptación de algunas catecolaminas como la norepinefrina y la serotonina, y eso pues parece también que contribuye al efecto analgésico. Tiene una gran ventaja sobre los otros opiáceos, y es que tiene un mejor perfil de seguridad, ya que pues no ocasiona, por ejemplo, la depresión respiratoria ni la dependencia que producen los otros. Si bien dijimos que estos dos efectos adversos pues son importantes sobre todo en personas, pero no preocupan tanto en animales. Como ven ahí, la biodisponibilidad oral, es decir, la capacidad que tiene de absorberse y llegar a circulación sistémica, pues no es muy clara, sobre todo en los gatos y en los caballos. Y eso pues hace que no nos podamos fiar de que tras haberlo administrado por esta vía, pues se vaya a conseguir el efecto deseado en estas dos especies. Si pasamos a hablar del dextrometorfano, en realidad, aunque es también un opiáceo, pues carece de efecto analgésico. Y aparte tampoco produce sedación ni dependencia. Parece que actúa como agonista de los receptores de N-metil D-aspartato, que es un neurotransmisor excitatorio, y su única indicación en realidad es para tratar toses. Lo van a encontrar como ingrediente común en muchas preparaciones que se usan para la tos en personas, y en realidad pues es el único efecto reconocido importante. Por tanto, no voy a decir mucho más de él porque en veterinaria en realidad no es de los que se usa mucho. La codeína es el otro alcaloide más importante que se identificó en la planta del opio después de la morfina, y de hecho es la misma morfina con un grupo metilo. Como ven ahí, tiene un sexto de la potencia de la morfina, es decir, que habría que usarla más o menos a 6 veces la dosis que se usa de morfina, y se combina normalmente con AINES en muchas preparaciones para tratar el dolor. De hecho, lo van a ver junto con el acetaminofeno en muchas medicaciones que se usan para la tos y fiebre en personas, y de hecho esas combinaciones también están recomendadas para uso en perros que tienen dolores crónicos.
Tiene la ventaja de que no produce sedación si se va a usar como analgésico, ni tampoco produce la euforia ni la depresión respiratoria, tampoco produce la dependencia y tolerancia que tienen otros opiáceos. Y como ven ahí, el principal inconveniente que tiene es que es el que más constipación produce de todo el grupo. Si ya pasamos a hablar de la morfina, que sería el prototipo de todos los opiáceos, este es el alcaloide natural más abundante en la planta del opio y es un agonista completo de los receptores mu y kappa. Como tienen en la imagen de la diapositiva, se logra alcanzar la eficacia máxima cuando se administra morfina. De hecho, algunos anestesistas dicen que es incluso mucho más eficaz que otros agonistas completos y probablemente pues ello se deba a que existen más receptores para la morfina en el cerebro que para los otros. Con respecto a su metabolismo, pues se conjuga hepáticamente con el ácido glucurónico en los perros y en los gatos con el sulfato y se elimina rápidamente en pocas horas. Y aparte pues tiene un gran efecto de primer paso, por lo que la vía oral pues no sería, en realidad no es muy usada pues clínicamente. Vean que penetra lentamente en el sistema nervioso central, con lo que el inicio de su efecto analgésico es lento, alrededor de unos 30 minutos, y tiene una duración variable entre 1 y 4 horas. Lo que sí lo hace un analgésico idóneo es cuando se usa por vía epidural, porque se queda en el espacio espinal, con lo que va a tardar mucho más tiempo en eliminarse, y aparte pues al no entrar en el cerebro ni en el intestino, pues se obvian los efectos adversos que tienen, como son el de adicción o dependencia, el de miosis, el de euforia, el de sedación y el de constipación. Por tanto, pues acuérdense que la aplicación epidural de epimorfina hace que sea uno de los analgésicos preferidos para producir analgesia de todo el tercio posterior, ya que por una parte tiene un efecto mucho más prolongado que si lo administrásemos por vía parenteral y por otra parte pues vamos a evitar todos los efectos adversos principales que nos preocupan, porque pues no va a llegar a los sitios donde estos ocurren, como por ejemplo son el cerebro y el intestino. Con respecto a la buprenorfina, pues dijimos que se comportaba como un agonista parcial del receptor mu, y como ven en la imagen superior izquierda, cuando está unida al receptor, pues va a impedir que otros agonistas como la morfina se puedan unir a él. La consecuencia pues la tienen en esa gráfica, en que se muestra la eficacia máxima que se alcanzaría con la morfina sola, la eficacia que se puede alcanzar con la buprenorfina, que vean que está más o menos a mitad de camino, y lo que ocurre cuando se combinan las dos. La buprenorfina por lo general tiene más afinidad por el receptor que la morfina, por lo que aunque incluso si subimos la dosis de morfina mucho, si hemos administrado buprenorfina, pues va a impedir que la morfina se una, y entonces pues el efecto máximo que vamos a conseguir en realidad es el que se produce por la buprenorfina, pero no por la morfina. Por así decirlo, se está revertiendo el efecto de la morfina cuando administramos buprenorfina. Es una molécula muy liposoluble y eso hace que la forma inyectable se pueda usar por la vía oral, ya que se va a absorber incluso a través de la propia mucosa oral. Y eso pues hace que entre directamente a circulación sistémica sin que tenga que pasar por el hígado, y parece que esa absorción es bastante buena en gatos, mejor que en perros, porque los gatos pues tienen un pH de la saliva mayor que los perros, y eso hace que la fracción neutra del fármaco pues sea mayor y atraviese mejor las membranas. Como ven en la diapositiva, tiene una acción lenta de unos 20 a 30 minutos después de administrarla, comparada con el butorfamol y la hidromorfona, que solo tardan de 10 a 15 minutos en hacer su efecto cuando se administran por vía intramuscular, pero tiene la ventaja de que su duración es mayor que estos otros y por tanto pues no necesitaría de dar un refuerzo de esa analgesia hasta al menos 6 horas después de haberla administrado.
Aquí tienen otro de los opiáceos que se comporta como un agonista completo y se trata de la metadona. Vean que tiene la misma potencia que la morfina, pero tiene una duración del efecto mucho mayor. Por tanto, habría nada más que administrarla a intervalos de 6 a 8 horas. Por lo general se absorbe bien por vía oral y tiene la ventaja de que no produce la dependencia ni la euforia que produce la morfina. Al premedicar gatos para ovariectomía, se ha visto que la eficacia dura al menos 6 horas. Y acuérdense que este fármaco pues es el clásico que se usa para tratar adictos de heroína. ¿Por qué? Porque tiene una dependencia mucho menor que los otros y aparte se ha visto que actúa sobre los receptores de N-metil de aspartato y las proteínas que intervienen en la recaptación de las catecolaminas. Existe otro agonista parcial que en realidad se cataloga de agonista y antagonista, porque como ven en esa imagen, al unirse al receptor kappa lo activa, es decir, que tiene actividad intrínseca frente a este receptor. Pero sin embargo, cuando se une al receptor mu, lo antagoniza porque no lo activa. Esto pues se va a traducir en que compite con los agonistas completos, como la morfina, por el receptor mu, y como tienen ahí, habría que dar dosis crecientes del agonista completo para poder alcanzar la eficacia máxima analgésica en presencia de butorfamol. Por tanto, pues es agonista cuando lo damos solo, pero si lo combinamos con un agonista completo, como la morfina, pues se va a comportar como un antagonista de esta. Vean ahí que tiene un efecto antitusivo importante y esta pues es una de las principales indicaciones que tiene el butorfamol junto con el de producir analgesia. La duración es bastante corta, de apenas 1 o 2 horas, pero su efecto se instaura muy rápidamente a los 10 o 15 minutos de haberlo administrado por vía intramuscular o intravenosa. Con esto pues concluimos los agonistas y vamos a decir un par de cosas de los antagonistas. Como ven ahí, los antagonistas lo que van a hacer es unirse de forma competitiva a los sitios de unión de los agonistas. Entonces, los usos terapéuticos que tienen pues van a ser para tratar sobredosis de narcóticos, para revertir el efecto de los agonistas opioides, básicamente, y también para tratar conductas estereotípicas como citamos en la presentación anterior, que era la disforia en perros. En ausencia de un agonista, pues si administramos un antagonista no va a ocurrir nada, aunque acuérdense que existen opiáceos endógenos. Entonces, de hecho, hay experimentos que si se le quiere atribuir algún efecto a una endorfina, pues se le administra naloxona a ver si desaparece dicho efecto. Como nota, acuérdense que hay que tener cuidado de que el efecto del antagonista no desaparezca antes de que el del agonista, porque se podría producir una renarcotización. Es decir, que si tenemos una sobredosis de un narcótico, pues tengan cuidado al administrar el antídoto de que no se desaparezca el efecto de este antídoto antes de desaparecer el narcótico del cuerpo. Por lo general tienen mayor afinidad por todos los receptores que la morfina y ahí tienen los agentes concretos más corrientes. Quizás el prototipo es la naloxona,